La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad. Mira, ahí está bien. Sí. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por la Radio Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este programa de Historia Nacional de la 1020 AM Radio Ñandutí. Saludos cordiales a los que están sintonizando el canal 17 de Tigo Star y por supuesto que a mis queridos amigos que siguen esta programación a través de mis redes sociales. Bueno, después de un tiempo de reposo obligado, estoy retornando de a poco a mis actividades y bueno, para mí siempre un gusto poder compartir justo un poco de nuestra historia en común. Quiero agradecer por supuesto al profesor Miguel Escurra, que el sábado pasado tuvo la gentileza de conducir este programa, maravillosos datos, aportó de Villa del Rosario, del Conde de Eu, en esa zona, ¿verdad? Todo lo que aconteció a partir del año 1869, así que, mi querido arquitecto, muchísimas gracias por conducir este programa. Bueno, quiero pasar justamente a recibir a mi invitado de hoy, un gran intelectual del mundo militar que viene justamente a enseñarnos datos muy interesantes acerca de la Fundación de Asunción, porque a veces pensamos que lo sabemos todo sobre ese tema, pero había sido que no, y justamente hoy con ustedes voy a estar aprendiendo. Les presento al capitán de navío diplomado de Estado Mayor Benito Eladio Silvera Morínigo. Nació en Asunción el 21 de marzo de 1954. De Aries o capitán, ¿eh? Sí, así es. Oficial diplomado de Estado Mayor. Bueno, un currículum enorme, sí, pero voy a releer así algunos rasgos más resaltantes. Oficial de planta de flota de guerra. Oficial de planta del Colegio Militar Francisco Solano López. Realmente tuvo destacados puestos en el Ministerio de Defensa Nacional. Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales, de Dirección de Política, Estrategia y Asuntos Internacionales. Realizó varios cursos sobre seguridad y defensa nacional por el CEPRO, curso de liderazgo y estratégico también por el CEPRO, de seguridad nacional, también varios estudios sobre derechos humanos. Tuvo una representación, una vinculación justamente en la Honorable Cámara de Diputados y en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la OEA. Realmente es un ídolo, ¿verdad? Tuviste mucho tiempo por Washington, querido capitán. También es académico de número de la Academia Militar de la Historia y Geografía Militar del Paraguay. Tiene varias publicaciones. Voy a leer algunas nada más, como la acción retardatriz de la D6 ante la decisiva batalla del Carmen, la recoba de la aduana, un edificio emblemático. Ay, como quiero leer eso también, capitán, sí, ¿verdad? Muy importante. La expedición naval de Estados Unidos contra Paraguay, y bueno, y varios otros, y un largo etcétera realmente. Distinciones, medalla de la Armada Paraguaya del año 2008, Sociedad Científica del Paraguay también le otorgó un diploma en reconocimiento por su contribución a la ciencia, interesante, y la Academia Duque de Caxias de la República Argentina, Instituto Argentino Brasilero, también lo nombra como académico correspondiente ante la República del Paraguay. Bienvenido, querido capitán, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, y quiero mostrarles también, a ver Luis, si podés hacer un acercamiento. El capitán nos trajo justamente esta revista del Círculo de Oficiales Retirados. Del Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, donde él publicó, ¿verdad?, justamente un artículo muy interesante sobre la Fundación de Asunción, unos aspectos no muy tratados, no muy conocidos, así que todos los que quieran participar, tenemos 2 ejemplares para sortear. Nos escriben, por favor, al WhatsApp
de la radio al 0994 44 1020. Bueno, voy a leer los mensajes y ya estarán participando aquí la producción. Me va a pasar el nombre de 2 ganadores. Muy bien, querido capitán. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar estar aquí todo un sábado para hablarnos un poco de historia. Y básicamente eso, sé que me vas a hablar sobre la Fundación de Asunción, capitán, pero aquí te voy a poner acá para que la audiencia también de mis seguidores también te vean. ¿Qué otros puntos vas a abordar, querido capitán? Los puntos que voy a abordar esta tarde son sobre los puntos básicos. Acá, el micrófono. Puntos básicos para conocer la Fundación de Asunción y su expansión. ¿Cómo se debería de estudiar eso, capitán? En esta presentación comentaré los siguientes puntos. Sí, decilos. La llegada a Castilla de Sebastián Gaboto, qué informes trajo de América y a su majestad y qué esto originó. Perfecto. Don Pedro de Mendoza, primer adelantado del Río de la Plata. Origen de la capital paraguaya. Cédula real del 12 de septiembre de 1537. El 16 de septiembre de 1541. 11 de marzo de 1542. Incendio de Asunción. La herrería. La primera iglesia de la Asunción. El primer ganado. La encomienda. ¿Quién la impuso? El primer obispo del Paraguay. El cronista soldado Ulrico Smidel. La unión de Domingo Martínez de Irala con la India Leonor. Luis Díaz de Guzmán. Y también voy a hablar sobre la agricultura, algunos lugares que aún subsisten. En serio, qué interesante, Sí, capitán. la expansión asuncena a mediados del siglo XVI y reflexiones finales. Me parece muy bien. Capitán, vamos a empezar con una pregunta, ¿verdad? Primero, Sí. una pequeña reflexión tuya, ¿verdad? Sobre la importancia del por qué hay que estudiar historia, además que este es un programa que escuchan muchos estudiosos. Quiero también enviarles un saludo cordial. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Asimismo a todos los componentes de las 3 fuerzas, Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército. Mis saludos cordiales para todos ustedes. Muchas felicitaciones a todos. Y bueno, y quería empezar con eso, ¿verdad? Esta reflexión, que es la historia para vos, querido capitán, dentro de todos tus estudios de que sos un experto en periodo colonial. Bueno, la historia lo que pretende es recobrar, exhumar muchas cosas que hemos perdido y olvidado en el camino. O que se han tapado también Sí, adelante, ¿verdad? La historia... sí. Sí, que se han tapado. Y debe servir no solamente para registrar, anotar, examinar, sino también como términos referenciales, es decir, la relación de una cosa con la otra. Es por eso que siempre decimos que no tenemos que repetir la historia. Entonces de ahí sale de aquello que la historia pretende recobrar. Y por un lado para registrar, anotar, pero por otro lado para que sirva también de términos referenciales. Actualicemos la historia dentro de la diversidad. La historia se estudia, se analiza, pero es disidente. La historia es muy disidente. Ojalá, ¿verdad? Porque hay gente que no historia aguanta mucho la disidencia, así, o tenés que ser así o tenés que hacer así, como que somos muy dualistas, ¿verdad? Pero lo ideal es que se soporte la disidencia, así los varios puntos de vista que contempla la historia, ¿verdad, Sí, capitán? porque la historia no es lineal. Totalmente. Cada momento que pasamos y vivimos es historia. Este momento que pasamos y vivimos es historia. La historia por eso que yo digo en un artículo que se llama El Paraguay haciendo cuenta con la historia. La historia es el diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Claro que sí, ¿verdad? Porque uno realiza, ¿verdad? Justamente en mi profesión, lo analizamos desde hoy, ¿verdad? Todos los trabajos que analizo, por más que sean, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza, lo hago desde hoy, ¿verdad? Y este diálogo constante con el pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. Perfecto, querido capitán, sobre tu reflexión, ¿verdad? Yo quería preguntarte y arrancar este tema
Porque justamente en el mes de agosto, capitán, hay muchos temas históricos dentro de nuestro calendario histórico, ¿verdad? Tenemos la campaña de las cordilleras, Vía de la Bandera, Fundación de Asunción, ¿verdad? El desfile de la Victoria el 22. Totalmente. Que al final quiero hablar un poco de eso. No hay ningún problema, El capitán. 22 de agosto, No, el desfile de la Victoria. Vamos a hablar de eso, capitán. De acuerdo a tu tiempo, porque acordate que Sí. tenemos 60 minutos para desarrollar y todos los temas que nos leíste son bastante interesantes. Vamos a empezar rapidito. ¿Por qué Asunción? ¿Qué pasó? O con el informe que llegó a España también decías, o que esto fue la consecuencia después Sí. justamente del nombramiento de nuestro primer adelantado. Así es. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, voy a ir a la Sí, introducción si me adelante, permitís. sí. La historia de la Fundación de Asunción pretende visibilizar la labor de hombres y mujeres que con abnegación, talento y capacidad gestaron la expansión de las mismas hacia el Río de la Plata. La fundación de la que sería la capital paraguaya ha sido un accidente. Don Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires con el proyecto de afianzar el dominio español, pero no había que comer y los nativos no eran muy amigables. Dice que creo que eran los querandíes, que eran bastante hostiles, que no querían compartir, que le atacaban, y estaba el etos del soldado español que no quería saber nada de cultivar, de trabajar la tierra, porque ellos tenían este tema del combate, de la lucha, algo así se suele decir. Sí, así es. Y incluso muchos de ellos eran devorados por las fieras. Era un lugar extremadamente hostil y complicado, sí, claro, bueno, era la época también. Pero como contrapartida con los carios guaraníes, encontraron amistad y alimento. La ciudad de Asunción nació bajo el signo del espejismo, o sea, una representación engañosa. Eso también vamos a decir por qué. Los españoles levantaron una casa fuerte que sirviera de amparo y reparo de la conquista en la creencia obstinada de que sería la base de partida para encontrar las minas de oro y plata que se tenía noticia. Estaba en las estribaciones andinas. Este trabajo está apoyado, lo que voy a exponer hoy, que es punto básico para conocer la fundación de Asunción y su expansión, está apoyada en una rigurosa bibliografía, tales como el primer libro paraguayo escrito por Ruy Díaz de Guzmán, nieto de Domingo Martínez de Irala, criollo asunceno, hijo de Úrsula Martínez de Irala y del capitán Alonso Riquelme. El primer historiador paraguayo. El primer Sí. Exactamente, justamente dice un proyecto para declarar el Día del Historiador el 14 de junio, bueno, pero resultó en otra fecha finalmente, el 16 de septiembre, ¿verdad? Sí. Este libro fue denominado Anales del Descubrimiento, Población, Conquista del Río de la Plata, sí, que fue publicado el 25 de junio de 1612. Es el primer libro paraguayo. El otro libro que está apoyado este trabajo es La ciudad de Asunción del doctor Fulgencio R. Moreno. Qué interesante. Y el libro de la historia del Paraguay de varios autores, segunda edición, de un diario muy conocido. Uh-huh. La ciudad de Asunción es la antigua metrópoli de la conquista, ligada a los orígenes de un importante grupo de naciones, principalmente del Río de la Plata, entre ellas Buenos Aires y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta relación o esta exposición está hecha en forma cronológica. Ah, perfecto. Entonces ya vamos a tomar apuntes. Sí. Nosotros que tenemos que estudiar esto sí o sí. Adelante, sí, capitán. Sí. Necesitas alguna imagen de apoyo, le vamos a pedir a Luis que nos busque, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí. Gracias, Luis, querido. La llegada de Sebastián Gaboto en 1533 a Castilla dio cuenta a su majestad lo que había visto y descubierto por aquella provincia de América, con noticia y muestra de oro y plata que traía. Esto originó que fuera nombrado, como dijiste recién por su majestad, el primer adelantado del Río de la Plata, don Pedro de Mendoza. Para entender, es decir, lleva un informe Sebastián Gaboto, ¿verdad? Se presenta ante sus altezas, ¿verdad? Y le dice, hay oro, hay plata en este nuevo lugar, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces ellos se animan a gestionar una empresa. Pero ¿acaso don Pedro Mendoza no pagó todos sus propios recursos de esto, ¿verdad? Para que pueda tener ese título de primer adelantado. Sí, él hizo eso a cambio. A cambio. Sí, a cambio.
Bueno, don Pedro de Mendoza zarpó de San Lucas de Barrameda con 14 navíos el 24 de agosto de 1535, llegando a América, donde efectuó la primera fundación de Buenos Aires, o Buen Aire, como él le decía, en febrero de 1536. Estaba cerca del río que atravesó Alejo García, primer europeo que pisó suelo paraguayo y que penetró al interior del Chaco y exploró Sebastián Gaboto. Arriba del Paraná, estaba muy cerca de la riqueza incaica denominada Sierra del Plata. Al río de la Plata se le llamaba en ese entonces Paranaguazú. No, era todavía Río de la Plata. Paranaguazú significa río, Paraná significa río grande como el mar. Don Pedro de Mendoza despachó a Juan de Ayolas el 14 de octubre de 1536 en compañía de Domingo Martínez de Irala a que remontara el río para descubrir la Sierra del Plata. Llegaron hasta donde se juntaron los dos ríos Paraná y Paraguay. Entrando por el río Paraguay llegaron a un paraje del río que llaman la Angostura. Avanzaron hasta llegar en tierra de los caciques Curupatí y Caracara, donde desembarcaron. Habiendo sido de ellos informado que en el occidente había cierta gente que poseía muchos metales, abastecidos de alimentos, prosiguieron su camino. Capitán, quería hacerte una consulta justamente que estás hablando, ¿verdad? Del Sí. tema de oro y la plata. Es decir, ellos creían esto que en la ciudad del Rey Blanco, como una suerte del Dorado, como dicen algunas referencias. ¿Qué investigaste sobre ese punto? Es decir, ellos llegaron a Buenos Aires y efectivamente empezaron a buscar caminos para llegar a esa zona. Sí, así mismo. Por eso que siempre se dice, o sea, mejor, acá estoy refiriendo en base a estas bibliografías de que Asunción nació bajo el signo del espejismo. ¿Por qué espejismo? O sea, una realidad falsa porque creían que fundando la capital el fuerte de Nuestra Señora de Asunción, aquí van a encontrar sería la base de partida pero fue la base de partida, ¿verdad? Es decir, Asunción fue la base de partida para justamente la fundación de otras ciudades. Pero ese es de otra, pueblos. no vinieron ellos para fundar otras ciudades. No, ¿verdad? Ellos vinieron a buscar oro y plata, ¿verdad? Y no le quedó de y otra. ese es el parte que le dieron hablando bien y rápido a su majestad, y él también. Se apuró con esto, ¿verdad? Porque también tenía la otra potencia por detrás que le estaba soplando ahí el cuello, ¿verdad? Los portugueses. Y claro. Sí, así es. Y bueno, nos quedamos llegaron a un puerto que dicen de Nuestra Señora de la Candelaria, que sería más o menos lo que hoy es Bahía Negra, dejando a los navíos con 100 soldados a la orden de Domingo Martínez de Irala y adentrándose a Yola en una marcha, dejando dispuesto que le aguardasen en ese sitio por 6 meses. Por 6 meses. Por 6 meses. Le deja a Domingo Martínez de Irala. Y ahí es donde ellos tuvieron también ciertos problemas con ciertos nativos de la zona también que eran bastante complicados, ¿verdad? Irala no tuvo ningún problema ahí, estuvo esperándole, incluso se va a ir a Ayola, fue el que tuvo problemas. Ayola ya no volvió ni se tuvo ya noticia de él. Ahí está, gracias por la aclaración, capitán. Sí. Ayolas entonces. Esta embarcación se puede... A ver, la siguiente embarcación es... el factor de dominación indígena. Factor de dominación indígena. Es como que una carabela... con un diseño un poquito más... remontando el río. Claro, mirando desde arriba. Después lo iba a buscar, lee nomás y ya vamos a encontrar la imagen. Bueno, debemos señalar en este momento que uno de los factores de dominación española a los indígenas fueron el uso de los navíos y las armas de fuego, como los cañones y los arcabuces. Totalmente, ahí está, ese es lo que están siguiendo por el uno de los factores de dominación. La tecnología militar siempre es un factor de dominación, parece, sí. Capitán, ¿eh? Así es. Bueno, don Pedro de Mendoza, al no tener noticia de su lugarteniente y criado, Juan de Ayolas, sí. Determinó enviar otra expedición al mando de Juan de Salazar de Espinosa
el 15 de febrero de 1537 al mando de 60 hombres. Esta expedición partió de Buenos Aires cuando este lugar estaba ya reducido a la mayor penuria por el hambre y el acoso de los naturales. Remontando el río Paraguay, llegando a algunas leguas abajo del Lambaré, los expedicionarios llegan aguas arriba hasta las altas barrancas que dominan la ribera del río. Lambaré dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ellos Abajo pasan del Lambaré. abajo del Lambaré. Sí. La parcialidad de los Caracará proveyó de provisiones y de carne a los vacíos bergantines, y la alianza quedó enseguida acordada, comprometiéndose los españoles a fundar un pueblo a la vuelta de la expedición en busca de Ayolas. Bueno, yo tengo una pregunta sobre este punto, ¿verdad? Porque hay libros que forman un relato muy romántico de esto, y la gente normalmente cree que el ethos del aborigen, del nativo guaraní, era como algo así muy amable, muy pacifista, cuando sabemos bien que era bastante belicoso, ¿verdad? Sí. Según lo que escribió Branislava Suchnik, ¿verdad? Entonces, vos que leíste bastante sobre este tema, capitán, ¿por qué te parece, verdad, que ellos decidieron no tener una actitud hostil, sino es por las armas que ellos vieron que poseían, ¿verdad? Esta superioridad militar, podríamos decir? Entonces vieron la forma de tener ciertas alianzas políticas antes que entrar en un conflicto. Ellos hicieron rápidamente alianza con los españoles, porque vamos a ver más adelante que constantemente eran acosados por los payaguáes, que eran los que vivían al otro lado del río, y también por los agaces, que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca lo llaman los corsarios del río, que eso vamos a desarrollar más adelante. Sí, pero yo ya quiero saber ahora también, capitán. Saltate el punto y contame ya. No, vamos a llegar a eso. Bueno, capitán tiene un orden. Sí. Bueno, dijimos que la parcialidad de los Caracará proveyó de provisiones de carne y de alimentos a los vacíos bergantines. Y a cambio los españoles se comprometieron a fundar un pueblo a la vuelta de la expedición en busca de Ayolas. Los expedicionarios continuaron su marcha arriba hasta el puerto de Candelarias, que dijimos que es lo que más o menos sería Bahía Negra hoy en día, encontrando a Irala, donde le informaron de la noticia del viaje de Ayola, o sea, donde le informa a Juan de Salazar del viaje de Ayola al interior del Chaco. Qué buen mapa ese, capitán, que trajiste, ¿eh? Sí, ¿Está viendo ahí? Sí, ese ya es al final, ya la expansión Azucena, sí. Sí. Ese de un libro muy antiguo saqué, del doctor Vasconcelos, Historia del Paraguay, año 1967. Hermoso mapa, muy lindo, sí. Regresó el capitán Juan de Salazar a fin de efectuar la fundación prometida a los guaraníes, donde le estaba esperando Gonzalo de Mendoza. Hizo y fundó una casa fuerte con techo de paja. Esta fundación tuvo lugar el 15 de agosto de 1537 y la ciudad fue denominada Nuestra Señora Santa María de la Asunción. De la fundación de Asunción participaron aproximadamente más de 50 españoles. Domingo Martínez de Irala no participó de la fundación de Asunción porque bajó hasta el puerto de Tapua o San José de los Campos Limpios de Tapua a reparar sus carabelas o sus embarcaciones y calafatearla. Por eso, entonces Sí. Por eso él no estuvo presente. No, él no estuvo presente. Y básicamente era una cuestión de madera, algo muy rudimentario, entonces fue ese fuerte, ¿eh? Sí, así una casa de techo de paja, Sí. de madera. Ese mismo año de la fundación de Asunción vino una invasión de langosta que el sol oscurecía y cubría toda la tierra y destruyó todo, no dejando cosa verde en ella, dice Mira, una ¿cómo? crónica. Ese mismo año. Mira vos, Sí, una de plaga. Tal es el origen de la capital paraguaya. Los indígenas le llamaban al lugar y al río Paraguay, que al españolizarse o castellanizarse quedó en Paraguay.
Ahí nació nuestro nombre como nación, Paraguay. Paraguay significa río que va al mar. Don Juan de Salazar y de Espinosa bajó a Buenos Aires dejando otra vez a Gonzalo de Mendoza a cargo de la Casa Fuerte, encontrando a don Francisco Ruiz Galán, quien había sido dejado en reemplazo de don Pedro de Mendoza, que había regresado a España, en cuyo viaje falleció. ¿Qué le pasó a don Pedro? La Fundación de Asunción, se puede poner la gráfica. Ahí se va a poner la gráfica de la Fundación de Asunción, que es cierto, tenía sífilis o algo parecido. Sí tenía. ¿Tenía? Sí tenía. Por eso... que era una enfermedad producto de sus excesos, dice las crónicas. Así dicen. Sí, así dice. Bueno, no vamos a preguntar de los excesos, ¿verdad? A ver si Luis puede poner mientras tanto el tema este. Bueno, mientras Luis busca la imagen de la Fundación de Asunción, yo te voy a leer unos mensajitos que dice, sí. Bueno, profe, ¿qué tal? Saludos a tu invitado, bienvenida al programa, profe Noelia, quiero participar por el sorteo de la revista, Juana María, claro que sí, querida Juana. Después dice, Noelia, interesante la historia, Juana también deja su número de cédula ahí para producción, por favor. Después dice, el estridor de las armas, profesora Noelia Quintana, bienvenida a nuestro programa sabatino, Cátedra de Defensa. Quiere hacer una pregunta, dice al capitán, si el cañonero Paraguay está operativo para visitar, dice, o está como una suerte de desecho naval del artillero, sí, ¿qué puedes saber sobre eso? ¿Qué le puedes decir sobre eso, capitán? Quieren saber también. Después, otro dice, están escuchando nuestro programa, soy Rosa Cardoso, quiere participar. Por supuesto que sí, querida Rosa. Querían hacerte esa consulta sobre el cañonero. Bueno, el cañonero, yo tuve la suerte de ser mi primera unidad del Cañonero Paraguay y está operativo actualmente y puede ser visitado. Ahora, ¿qué día? Eso tienen que ya averiguarlo. Vamos a hablar con el comandante, sí, ¿verdad? Se puede visitar. Se puede visitar. Incluso hace poco creo que hubo una visita ahí de mucha gente, en el 15 de mayo creo que fue. Ya. Sí. Ahí está la imagen que solicitaste, capitán. Ahí bueno, está el tema de la Fundación de Asunción. La Fundación de Asunción. Los españoles, quiero hacer una descripción de esa imagen porque Buenos Aires también tiene así. Los españoles, la organización que tenía del modelo de la construcción de donde se iban, estaba la plaza, el cabildo, el cabildo, la plaza, la iglesia y algunos edificios principales alrededor, y en el medio de la plaza estaba siempre un palo mayor, o en este caso pusieron una cruz, pero en la Fundación de Buenos Aires vamos a observar que tiene un palo mayor. Es el palo donde simbolizaba la autoridad del rey o del gobernador, y donde también se hacían las sentencias o las ejecuciones. Mira un poco, qué dato interesante. Ese es un dato muy importante. Y es como que quedó más o menos esa distribución, uno puede ver mucho más. La distribución urbanística. Así eso quedó, ¿verdad que quedó. sí? Alrededor de la Plaza Mayor siempre está el cabildo, incluso las cárceles, la catedral o la iglesia, y el palo mayor significaba la autoridad del rey o del gobernador, y era el lugar de las ejecuciones también. Qué interesante. Sí. Las ejecuciones, dice el capitán. Sí. Muy bien. Porque en el interior se suele ver todavía que se conserva eso. Siempre está la plaza y alrededor. Esa es la organización española. Las instituciones más importantes, y eso se ve siempre, ¿verdad? Sí. Acá no tanto, ¿eh? En Asunción ya se perdió eso. Bueno, seguimos. Por favor, adelante, capitán. Por cédula real del 12 de septiembre de 1537, dado en Valladolid, se autorizaba, tenemos que tener en cuenta que murió don Pedro de Mendoza, quedó descabezado toda esta parte de América. Por cédula real del 12 de septiembre de 1537, dado en Valladolid, se autorizaba a efectuar un plebiscito o una elección entre los capitanes para elegir un gobernador. El portador de esta cédula de su majestad para ese efecto fue el veedor Alonso Cabrera en 1538, siendo elegido finalmente Domingo Martínez de Irala, después de muchas idas y venidas, el primer gobernante del periodo colonial y el primer autor de la conquista del Paraguay y del Río de la Plata.
quien tuvo dos etapas de actuaciones, 1539 a 1542 y 1544 a 1556, que es el año que él falleció. En 1541, un acontecimiento de importancia para la naciente ciudad fue el despoblamiento del puerto de Buenos Aires, juntándose o concentrándose todos los conquistadores en Asunción. Estos eran los restos diezmados de la expedición de don Pedro de Mendoza, que se debatían entre el hambre y las mayores penurias en la costa del Río de la Plata o Paranaguazú. Y bueno, ellos son los que llegaron hasta este lugar, entonces. Pero antes de hablar de eso, vos estuviste mencionando, capitán, un tema muy interesante, que es la Real Cédula, justamente del año 1537, Sí. que esa Real Cédula era para utilizar una vez, y eso te digo porque nos vamos al corte, ¿verdad? Para que me contestes a la vuelta, se tenía que utilizar una vez, pero se usó más. Creo que más de 10 veces, por no sé cuántas veces te utilizo. Me vas a comentar al regreso de la pausa. Volvemos enseguida. El estridor de las armas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy acá con el capitán. Pueden hacer sus preguntas y los que quieran participar del sorteo de la revista, acuérdense que tienen que escribir al WhatsApp de la radio, ¿sí? Es posible. ¿Cómo? Todo bien, gracias. Vos tenés el WhatsApp web para hacer ya el sorteo del... dos, por favor, dos ganadores. Y con accesibles planes de financiación para hacer realidad. Es la revista esta. Para más información, Sí. contáctanos al 0981 100 050. CENTE, una empresa inmobiliaria del Grupo Continental. Bueno, mucha gente quiere participar del sorteo. La profe Licita también. Cuotas corridas y sin reajuste. Más de 900 lotes disponibles. La campiña Quintas Valenzuela. Este es canal 17, ¿verdad? Sí, canal 17 de Tigo Star. Ahora lo que por cable. Tienen que tratar de conectarse al canal porque el capitán trajo muy buenas imágenes, realmente muy interesantes. Te están saludando al capitán. Hola. Te están enviando mensajes de ahí. Regresa la aventura más emocionante. Bueno, ¿por qué se usó tanto esa Real Cédula? Le sacaron a Álvaro Núñez cabeza de vaca, le sacaron con esa Real Cédula para ponerlo otra vez. Lo enviaron otra vez de vuelta encadenado. Sí, pero Álvaro Núñez también era un hombre, parece, muy prepotente y no era lo de... Es que se encontraron por acá los comuneros y los que estaban a favor de la monarquía y se volvieron a pelear otra vez Sí, acá. se volvieron a pelear acá. Totalmente. Así, eso está también acá. Sí, vamos a escucharla peleándose. Sí. Bueno, retornando, yo estaba acá apabullándole a preguntas al querido capitán de navío, ¿verdad? Porque siempre es importante saber el uso y el exceso que se le dio a esta Real Cédula del 12 de septiembre de 1537, bueno, que se le dejó, ¿verdad? Justamente por cuando vamos a decir, un gobierno acéfalo no podía continuar. Y bueno, le quería preguntar también sobre eso, capitán. Y esta cédula, como decís, su portador, habilita que los capitanes elijan un gobernador cuando no hay cuando está acéfalo, cuando no hay un gobierno. Sí. Habilita que entre ellos elijan quién, ¿verdad? Acá como hubo varias idas y venidas, finalmente Domingo Martínez de Irala fue elegido gobernador, incluso para el segundo periodo, que cuando fue expulsado, ya que me está preguntando, el segundo adelantado, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que fue enviado en la propia carabela que él mismo construyó, que se denominó Comuneros, que vamos también a tocar, los partidarios de Cabeza de Vaca tuvieron que hacer un arreglo con Domingo Martínez de Irala. Debemos señalar, Domingo Martínez de Irala le entrega una de sus hijas a uno de los capitanes para que haya tranquilidad y que él pueda seguir para gobernando. hacer la negociación de Sí, esa manera. pero eso tenemos que señalar también que eso era una costumbre. Estamos en la Edad Media. La mujer era moneda de cambio. Eso en Europa y acá con más razón.
Entonces Domingo Martínez de Irala entrega a su hija Úrsula a Alonso Riquelme, que de esa unión van a ser el primer historiador paraguayo, Ruiz Díaz de Guzmán, y entonces se volvió otra vez a tranquilizar. Incluso otros capitanes también se casaron con Domingo Martínez de Irala, porque Domingo Martínez de Irala tuvo mucha descendencia. Entonces tuvo muchos vínculos a través de las hijas, así vínculos Sí, políticos, ¿verdad? sí. Te está enviando saludos el general Cardoso, que te dice excelente el programa. Saludos al señor capitán de navío. Bueno, gracias, querido Gracias. general, por el saludo. Y bueno, le dejamos continuar un poco en su relato al capitán. Perfecto. Algo muy relevante también. El 16 de septiembre de 1541, el gobernador Martínez de Irala establece el Cabildo, Justicia y Regimiento, otorgando categoría de ciudad al enclave militar o casa fuerte, con el nombre de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Es la primera ciudad del Paraguay y del Río de la Plata. Eso tenemos que tener en cuenta. Es la primera ciudad del Paraguay y del Río de la Plata. Cabildo, Justicia y Regimiento. 16 de septiembre de 1541. El 11 de marzo de 1542 llega a Asunción el segundo adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Ahí está. donde se hizo cargo del gobierno proveniente de Santa Catalina en las costas del Brasil, de donde emprendió el viaje a Asunción del Paraguay el 29 de marzo de 1541 por tierra, siguiendo el trayecto de Alejo García. Acompañaron a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como dije recién, un conjunto de capitanes impetuosos que habrían de desempeñar importantes funciones en la conquista del Paraguay y del Río de la Plata, como ser Felipe de Cáceres, Nufro de Chávez, Alonso Riquelme de Guzmán, Ruiz Díaz de Melgarejo, Francisco Ortiz de Vergara. Álvar Núñez en guerras con los indios. Álvar Núñez Cabeza de Vaca en guerra contra los indios, al norte contra las hordas de los guaycurúes y al sur los agaces, que eran gente muy grande y poseían una escuadrilla de canoas o ga. Álvar Núñez los llamó los corsarios del río, que tenían a los guaraníes como principales enemigos. A todos ellos logró reducirlo y someterlo. Contaba para ello el beneplácito de los carios guaraníes que acompañaron todas estas expediciones. Evidentemente, Ahí está justamente. Ese es un gráfico de Ulrico de Smith, ese es una reliquia. Ulrico de Smith es el que dibujaba estas cosas, porque en esa época no había fotos, por supuesto. Y yo no estoy viendo bien, pero vos conocés la imagen. ¿Qué está plasmando Smith? Y un combate. Es un combate. Está graficando un combate. Un combate. El cronista soldado. Sí, sí. Después vamos a hablar de Ulrico de Smith. También, por favor, sí. El 3 de febrero de 1543 se produce un pavoroso incendio, otro problema otra vez en Asunción. Dice un testigo que fue tan grande que duró 4 días. Se quemaron 120 casas, animales domésticos, granos que se guardaban para el consumo. Pero qué bárbaro. Sí. Asunción fue reedificada bajo la iniciativa y la dirección de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, modificando el estilo de construcción, empleándose para las paredes la tierra apisonada. ¿Qué sabes sobre el tema del incendio? ¿Hay alguien que habla de los factores, la causa? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué un incendio de esa magnitud, capitán? No sé, parece que fue algo, se piensa que fue algo premeditado, pero no hay mucha prueba de eso. Ah, que fue premeditado. Sí, que es una de las posibles teorías. Una de las posibles teorías, sí. Bueno, dijimos que Álvar Núñez cambió el estilo de construcción a raíz de eso, empleándose para las paredes la tierra apisonada, o sea, el barro, en vez de la paja. Álvar Núñez había introducido Álvar Núñez Cabeza de Vaca introdujo una pequeña partida de potrillos y yegua, que fue el origen de la riqueza caballar en la provincia. La herrería. ¿Pero dónde hubo primeramente ganado? Aquí, acá. Porque yo leí en un artículo de investigación que, por ejemplo, los argentinos, ellos dicen que ellos tuvieron el primer, vamos a decir, los primeros animales, pero sin embargo hay otros que dicen, no, definitivamente ahí no, acá.
Vamos a llegar a eso. Ay, Dios mío, qué locura, me tiene en suspenso este hombre. Yo te dije que este es un relato cronológico. Bueno, y la historia es cronología. Ya me callo, por Dios. Bueno, Sí. la herrería. La herrería era un centro de actividades permanentes para la defensa y el sostenimiento de la conquista. Con la llegada del segundo adelantado se comenzó y terminó la construcción de la primera carabela denominada Comuneros. Las maderas aserradas en los bosques vecinos fueron transportados por los indios hasta el astillero. En 1542 estaba ya en obra la carabela mencionada y 10 bergantines bajo la competente dirección del portugués Hernando Báez, maestro de hacer navíos. La carabela Comunero terminó de construirse en 1545 y fue el primer buque construido en esta parte de América que atravesó el océano y se inauguró llevando preso a España al mismo gobernador que dispuso su construcción. Mira vos. Es decir, el segundo adelantado, don Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Hace su estreno ahí. Sí, este hecho Sí. dividió la provincia entre los leales, que eran los partidarios de él, y los comuneros que respondían a Domingo Martínez de Irala. Estos últimos fueron los primeros revoltosos del Paraguay. Y esta es lo que se conoce como la primera revolución de los comuneros y una segunda después en el 1717, ¿verdad? Sí, así Esta es. es la primera revolución de los comuneros que a veces no es muy estudiado, ¿verdad? No, es muy estudiado. Bueno, seguimos. La primera iglesia de Asunción fue dirigida en la Casa Fuerte y está vinculada a los más importantes acontecimientos de aquella época. Y su primer cura fue Francisco de Andrada. Ahora vamos a lo que preguntaste. El Sí. primer ganado que vino al Paraguay fue el porcino. Su propagación fue fomentada por el gobernador Domingo Martínez de Irala. El ganado que más tardíamente se introdujo en Asunción fue el vacuno, el que más tarde llegó. Fue el vacuno, según relata Ruidía de Guzmán. En 1555 se introdujeron los primeros vacunos consistentes en 7 vacas y un toro, introducido por los hermanos Escipión y Vicente Góez, traído desde Santa Catalina, Brasil, por tierra. Acompañó esta expedición Juan de Salazar y de Espinosa. Es el origen de la ganadería paraguaya y del Río de la Plata. Entonces mal puede decir que los argentinos, con esto ya Está derrumbado Sí, sí. esa. Y entonces, bueno, señores, acá Paraguay entonces. El historiador Antonio Cini, en su Historia de los Gobernadores del Río de la Plata, menciona que las primeras ovejas y cabras que se hicieron conocidos en el Río de la Plata fueron traídos desde Charcas en 1550 por el capitán Nufro de Chávez, de haber atravesado toda América hasta Lima y de regreso al Paraguay de donde había salido. Bueno, ahora viene quién impuso la encomienda. La encomienda consistió en el reparto de tierras e indios para el servicio de los españoles. Se aplicó en 1556 durante el gobierno de Domingo Martínez de Irala. El servicio de la encomienda trajo aparejada para los indios un malestar general. Claro. Es por eso que la rebelión indígena ante los abusos de la encomienda en el Paraguay totaliza 37 rebeliones y sublevaciones. Los indios añoraron el modo de vivir antiguo, o sea, el tecoumá. El tecoumá ellos extrañaron, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué explica ese concepto? Yo no conozco bien eso. El concepto de tecoumá Sí, es por favor. que ellos se manejaban de acuerdo a la caza, a la pesca, no tenían que trabajar la encomienda, era un trabajo forzado, convengamos eso. Que tenía beneficio para el español. Para el ¿verdad? español, para ellos no. ¿Un español cuántos podían tener, cuántos nativos podía tener a su servicio base a este sistema? Algunos dicen lo más poco que un español podía tener como 60 nativos. Algunos que tenían más incluso. Podían tener, no sé, esa cantidad, ¿verdad? Pero porque no te olvides que la encomienda también le encuadraba que lo que ellos podían mantener, protegerlo y evangelizarlos también de alguna manera. Por eso acá finalizo este tema diciendo de que la espada conquista y la cruz legitima.
La espada conquista y la cruz legitima. Claro, es decir, una conquista espiritual también, por supuesto, ¿verdad? Sí. La imposición de la religión, ¿verdad? Y la invisibilización cultural de estos nativos. Sí. El primer obispo en ocupar la sede episcopal de Asunción fue Fray Pedro de la Torre, Fray Fernando de la Torre, llegando a su sede en víspera del Domingo de Ramos en 1555. Fue el primero en llegar, siendo el segundo de los nombrados como obispo. El primer obispo que fue nombrado fue Fray Juan de los Barrios, quien nunca ocupó su cargo. Grande y emotivo fue el recibimiento que los vecinos de Asunción le ofrecieron al primer obispo que llegaba a estas tierras. Traía el ilustrísimo 4 clérigos, sacerdotes y otros diáconos. Se hospedó en la casa del gobernador Domingo Martínez de Irala, quien le hizo una ofrenda muy particular en prueba de su estima. Le regaló una mula para usarlo como transporte. Interesante, una mula, sí. Debemos señalar que el monseñor Juan Sinforiano Bevarín también siguió más o menos este ejemplo, porque a caballo llegó a evangelizar 3 veces, recorrió todo el Paraguay, recorrió casi más de, según las crónicas, más de 3.800 leguas. Juan Sinforiano Bevarín, pero ya en el siglo XX. Sí, fue varias veces, se corroboraba también, totalmente. El primer obispo, o sea, Pedro Fernando de la Torre, mandó construir la primera catedral de Asunción hasta que la acción de los raudales derrumbó las barrancas donde estaba situada la catedral, lo que obligó al obispo a edificar otra catedral más al sur que se habilitó en 1592. O sea, este es el origen de nuestra catedral de Asunción entonces. Pero la ubicación exacta. Y esa se cree que es. Porque primero fue derrumbada por los raudales y después siguió la otra ubicación más al sur, dice. La fundación de Asunción, que sería la capital del Paraguay, ha sido un accidente, ya que Buenos Aires había sido elegido por don Pedro de Mendoza, pero no había que comer y los nativos no eran amigables. Justo lo que hicimos al Sí. inicio del programa. Sí, Con los totalmente. carios encontraron amistad y alimento. Sus fundadores levantaron una casa fuerte para que sirviera de amparo y reparo de la conquista, en la creencia obstinada de que sería el punto de partida para escalar las montañas de oro y plata o adueñarse de la Sierra del Plata. Todos los intentos habían fracasado. Martínez de Irala, valiente y decidido, se puso al frente de numerosos grupos de indígenas y españoles dispuestos a conquistar dichas riquezas. Después de un largo y agotador viaje, Martínez de Irala y sus hombres pisaron las estribaciones andinas, pero solo fue para comprobar que el Potosí, el dorado de sus sueños y sus quebrantos, ya había sido descubierta y tenía dueño, y era el conquistador Francisco Pizarro. Entonces ellos como que respetaban ya, ¿verdad? Que otros ya estén en la zona y no podían. Sí, porque pero ya estaba tomado por ya otro, entonces tomado. no podían ellos ir, bueno, yo también quiero formar parte de esto, no, ya estaba ocupado. Sí. Pero... El cronista soldado Ulrico Smidel, que acompañó a Pedro de Mendoza en la fundación de la primera Buenos Aires y marchó con Ayola al Paraguay, participó en la fundación de Asunción, sirvió luego a las órdenes de Irala, presenció la llegada y la destitución del segundo adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, luchó contra los indígenas, tras muchas peripecias regresó a su Baviera natal en 1554. Ya en su patria, Smidel escribió un extraordinario relato de los acontecimientos que vivió en América. La narración de Smidel es imaginativa y veraz. Es la voz del guerrero curtido por años de combate y privaciones. Describe y grafica descarnadamente el feroz choque de cultura que significó la conquista española. Un feroz choque de cultura hubo. Su libro, Viaje al Río de la Plata, es todo un testimonio de valor único. Una de las calles de Asunción perpetúa el nombre de Ulrico Smidel. El gobernador Domingo Martínez de Irala
y de la unión con la india Leonor nació doña Úrsula Irala, que más adelante se casó con el capitán Alonso Riquelme, que fue celebrado en 1552. Como concierto de paz, como concierto de paz entre dos bandos que se estaban dividiendo, los conquistadores en Asunción. Riquelme tenía casi 30 años y doña Úrsula era casi una niña. Irala falleció el 3 de octubre de 1556. Buscó y logró la expansión de la provincia hacia el Atlántico. Debemos de mencionar que Domingo Martínez de Irala es el verdadero fundador del Paraguay y de la nacionalidad paraguaya. Eso es muy importante saber. Ruiz Díaz de Guzmán nació en 1560, primer historiador paraguayo y del Río de la Plata, hijo de Úrsula y de Alonso Riquelme, que escribió el primer libro denominado Anales del Descubrimiento, Población y Conquista del Río de la Plata, y culminó su obra el 25 de junio de 1612. Por eso acá nosotros celebramos el Día del Libro de esa fecha, sí, cada 25 de junio. Que sirve de base a este trabajo. Esta fecha se recuerda actualmente como el Día del Libro paraguayo. Sí, así mismo. Gabriel de Guzmán, hermano menor de Ruiz Díaz de Guzmán, fue luego Fray Gabriel de la Anunciación de la Orden Franciscana, que nació en 1569. Fue el primer franciscano mestizo del Paraguay y del Río de la Plata, evangelizador del Guairá con Fray Luis de Bolaño, también de Itá, Yaguarón, Altos, Atirá, Tomatí, Upané, Guarambaré. Y debemos mencionar acá una cosa, que los pueblos o las reducciones fundadas por los franciscanos llevaban nombre autóctono o en guaraní. Como contrapartida, los jesuitas llevan nombres de santos. Ellos posteriormente llegaron, lógicamente. Los primeros en llegar fueron los franciscanos. Los jesuitas llevan nombres de santos como San Ignacio, Santa Rosa, todos llevan nombre de santos, Santa Rosa, Santa María. Capitán querido, te cuento que tenemos apenas 7 minutitos, ¿verdad? Y tu trabajo de investigación es realmente muy amplio. Yo ya me quiero quedar con tu trabajo. Yo no sé si te voy a dejar que lleves todo eso a tu casa. Veo que me lo voy a quedar yo con esto, ¿verdad? Y bueno, le quiero pedir a Jordan, por favor, si puede traer los nombres de los ganadores, porque y 55 damos justamente ahí viene, ¿verdad? Gracias, querido Jordan. Vamos así. Y bueno, te pido, capitán, una reflexión sobre todo esto. Obviamente no vamos a poder disfrutar de toda tu investigación porque es bastante extensa y el programa vuela, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente aquí en esta revista que hoy sorteamos de Círculos de Oficiales Retirados de la Fuerza Armada, podemos leer un extracto de este trabajo del capitán, que puntos básicos para entender la fundación de Asunción y su expansión, por el capitán Benito Silvera. Realmente es muy interesante y eso es lo que vamos a sortear ahora. Son 2 revistas y las ganadoras son Marta Bogarín 841, ¿verdad? Marta querida, ganaste una revista y la otra ganó Mario Romero 654. Tienen tiempo para buscar, ¿verdad? 8 días, ¿verdad? Por una cuestión también de ordenamiento de los premios. Entonces ustedes que ganaron pueden pasar a partir del lunes en horario de oficina desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, luego de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y por favor pasen a buscar sus premios en el tiempo acordado. Bueno, querido capitán, así es, justamente el tiempo en televisión es tirano, ¿verdad? Y no tenemos tiempo para se nos va cerrando, claro, lamentablemente, ¿verdad? Reflexión final. Una reflexión final, capitán, sobre la historia. Bueno. Sobre este periodo tan interesante y que nos estudia así a profundidad, ¿verdad? Sí, así mismo es. Una reflexión final. Nuestra historia nos da acceso a un Paraguay que ya no existe. Pero el Paraguay actual, esto está en la revista, así es que los ganadores tienen que venir a buscar esta reflexión final, que es muy importante y que tiene con términos de referencia. Nuestra historia
reitero, nos da acceso a un Paraguay que ya no existe. Pero el Paraguay actual tiene aún lecciones que enseñar. Seguimos librando batallas que afectan al pueblo paraguayo, sin chances de defensa más que el plagueo y protesta a veces estériles por redes sociales. Honremos el esfuerzo y las penurias que nos legaron nuestros héroes y mártires. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, querido capitán. Bueno, realmente quiero agradecer al querido capitán por darnos su tiempo. Su trabajo de investigación es impresionante. Yo les quiero decir, ¿verdad?, que voy a hacer lo posible para que me entregue su trabajo, ¿verdad? Y poder leerlo así en extenso. Una revista. Y en la revista, por supuesto, ya tengo yo mi revista, me trajo para mí una revista, pero es un extracto, ¿verdad? Porque sí, realmente él podría publicar todo un libro en base a esta parte de nuestra historia, que de repente nosotros la conocemos así muy superficialmente. Bueno, antes de que termine el programa agradeciendo la presencia del querido capitán, ¿verdad?, quiero hacerle también yo una invitación al lanzamiento de mi próximo material, que está basado justamente en un escrito del cónsul residente en Asunción, Paul Cavelier de Couberville. Él estuvo a partir del año 1867 hasta el 68 en Asunción. Y bueno, él habla de una conspiración contra el gobierno del mariscal Francisco Solano López. Lo publicó el mismo cónsul en París en el año 1868. Y bueno, aquí nos relata realmente cómo fue el tema de la conspiración, que efectivamente sí existió, sus protagonistas, sus jefes, sus cabecillas, ¿verdad? El mal que produjo esta conspiración, justamente uno de los factores para que caiga Humaitá, por ejemplo. Y bueno, mi trabajo fue la traducción del francés, ¿verdad? Entonces, tiene 155 años este material sin ser traducido, y les espero todos el 7 de septiembre en el Museo de Arte Sacro a las 19 horas para que me acompañen. Justamente la presentación de esta obra estará a cargo de 2 intelectuales, civil y militar, como yo le digo, porque siempre es importante cuando hablamos de una guerra tener una mirada política y tener una mirada militar. Justamente el doctor Fernando Griffith va a estar abarcando este tema político, que es muy importante para entender la conspiración, y también el coronel retirado, profesor abogado Jorge Gilberto Llano Domínguez es el que se va a encargar de hacer esta presentación desde el punto de vista militar. Por supuesto que la entrada, me dicen, ¿cómo el tema se paga entrada? No, es una presentación del libro, es abierto absolutamente para todos. Y por supuesto que voy a estar muy contenta que todos asistan. Museo de Arte Sacro, Paraguarí y Manuel Domínguez. Así es, querido capitán. Capitán también va a estar ahí. Sí. Entonces también lo pueden conocer y pedirle sus investigaciones, porque muy amablemente siempre está compartiendo sus conocimientos. Y bueno, y así es que nos vamos. Y quiero mostrarles, acá está el libro. Aquí está. Este libro, el jueves 7, entonces vamos a estar analizando realmente con genios intelectuales. Y bueno, y nada más que agradecer a Servilibro por todo el apoyo constante, y a ustedes. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo sábado con mucha más historia. Gracias, querido capitán, por tu presencia. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao, chao. Muy bien. Aquí. Chao, desde la cabellera. Chao.